Bueno, muchachos, entonces continuamos en lo que estábamos diciendo. Eh, el ataque de negación de servicios lo que hace es saturar un servicio como tal. Por ejemplo, una página web, ese servidor cuando está online, con esa página web ahí mostrándola, entonces tiene una capacidad de usuarios conectados, ¿sí? A esa página web, porque el servidor tiene una capacidad. Entonces, al yo superar esa capacidad de usuarios conectados, entonces lo que hago es tumbar el servicio. Bien, pues se llama denegación de servicios. Ahora, hay otros, digamos, otros ataques que se llama el ping de la muerte, que es hacerle ping a a un equipo, un computador o servidor, que lo que hace es eso, o sea, tumbar el servicio, pero no por el servicio como tal, sino por respuesta, por tiempo de respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si yo hago un ping a Google, ping google.com, entonces él me va a responder. Entonces acá me dice respuesta desde, y está la dirección IP de Google, del servidor que me atendió. Bien, te recuerden que Google no es un solo servidor, sino que ya es algo que llama un clúster de servidores, que ya son muchos servidores conectados entre sí que hacen lo mismo. O sea, que un servidor atiende, por ejemplo, 1000 usuarios, dentro del mismo Google hay otro servidor y así sucesivamente, y cada uno puede atender 1000 usuarios. Entonces, al yo tener toda esa capacidad de cómputo, pues puedo atender millones de usuarios. Bien, entonces ahí ya no estamos hablando de un solo servidor, sino de miles o de millones de servidores que pueden estar conectados entre sí haciendo la misma cosa y atendiendo cada uno una capacidad de usuarios, ¿sí? Entonces no necesariamente siempre me va a atender el mismo servidor en Google, ¿bien? En este caso, el que nos está atendiendo es este, 64.233.117.101. Vamos a hacerle un ping a ese servidor, a ver si no responde. Vamos a decir, ¿respondes por dominio o respondes por IP? Dime que ahí no responde, ¿cierto? 64.33.177.101. Entonces, hay una respuesta de ese servidor. Vamos a ver si existe un 102 también, ¿cierto? Entonces el 102 también posiblemente sea de Google. Vamos a mirar. Vamos a hacer una prueba aquí bien interesante. Entonces voy a colocar acá, digo que, listo. Vamos a colocar acá esa IP de 64, ¿sí? Punto 233.177.102, que es la dirección de ese servidor en Internet, ¿sí? Entonces mire que cuando yo trato de ingresar a ese servidor, automáticamente aparece Google, ¿sí? Vamos a ver si hay un 103. Mire que estoy cambiando de dirección, ¿cierto? O sea que todos esos servidores hacen o pertenecen o hacen parte del clúster de servidores de Google. Entonces voy a colocar 103. Vamos a ver si vuelve y carga Google. Efectivamente cargó Google, ¿sí? Entonces todos esos servidores están ligados a un solo nombre de dominio que es google.com. Bien, y podríamos, no sé cuántos servidores tenga Google, millones o miles. Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, un 150 a ver qué pasa. Que me equivoqué aquí. No, 150 en ese segmento de red o en esa red no hay de servidores. Vamos a ver un 100, yo el 103, un 110, a ver. El 110 sí me respondió. Bien, entonces vamos a ver si carga la misma página. Si carga la misma página es porque hace parte de Google.
a 164, 110. Listo. Entonces efectivamente cargó Google. Vamos a hacer otro intento. Vamos a colocar acá 120. Efectivamente respondió. Vamos a ver si la 120 me carga Google. Sí. Bueno, mire que cada IP, cada octeto, este último octeto que es el que define la máquina, ¿sí? Me está cargando un servidor diferente de Google. Bien. Y todos hacen parte de Google. Entonces yo puedo tener muchos servidores para atender miles de usuarios. Entonces, por eso Google tiene tanta capacidad de conexión y de consulta. ¿Por qué? Porque hay muchos servidores atendiendo un solo servicio, que es Google. ¿Sí? Usted lo ve como una página sencilla y usted cree que es un solo servidor, pero son muchos. Y acá estamos verificando eso, o sea que de esa IP 64.233.177.120 no lo está atendiendo un solo servidor, lo están atendiendo muchos. Por eso es que tumbar Google o YouTube o cualquier plataforma de esas es muy complicado porque no es un solo servidor, son miles, cientos o miles de servidores que pueden estar atendiendo usuarios. Puede que usted tumbe un servidor de Google, pero no está tumbando todo el servicio. Bien, o sea que sería ya una cosa macro o muy monumental que usted haga para poder tumbar un servicio de esos. Bien. ¿Que es posible? Sí, no es imposible, pero es muy complicado por lo que les acabo de mencionar. Ya cuando un servicio depende de un solo servidor, ahí sí ya la cosa es más sencilla. ¿Por qué? Porque pues usted puede utilizar eh, algunas de esas técnicas que mencionamos y hacer ese tipo de ataques. Y eso es lo que hacen los algunos crackers, no hackers, que los hackers son otra cosa, es un término mal utilizado, sino los crackers que son los que hacen ese tipo de daños dentro de un sistema o hacen ese tipo de ataques, que es tumbar servicios. Bien, pues supuestamente eso lo hace Anonymous. Bien, que es un grupo dicen hackers. Bien, pero ellos lo que hacen es, digámoslo así, ponerse de acuerdo a nivel mundial en ingresar a una página o un servicio y tumbarlo de esa forma. Cuando usted tumba un servicio, normalmente se ponen o se exponen muchos bugs del sistema operativo del servidor y es posible ingresar y sacar información. Entonces, esa es una forma. Bien. La otra forma ya es con otros mecanismos, por ejemplo, con una red Mirai, que es una red de equipos zombies, de las cuales usted puede, digámoslo así, utilizar todo el equipo que usted infecte para atacar una web o atacar un servicio como tal, ¿sí? Entonces la red Mirai lo que hace es que usted infecta equipos, los va infectando, pues en una red local o en varias redes o a nivel mundial, usted puede tener una red dispuesta para un ataque. Entonces, todos los equipos que están infectados con ese spyware y malware que usted dejó ahí, por una descarga que hizo la persona, entonces se camufló ese virus o ese malware en ese computador y está a la espera de que cuando el atacante dé la señal, esa computadora lo que va a hacer es enviar peticiones a ese servicio y hacer lo que decía José, o sea, tumbarlo por denegación de servicio. Entonces una sola persona sí lo puede hacer, pero con ese tipo de ataques, con una red Mirai. Bien, ya si lo quiere hacer grupal, pues Anonymous lo hace de otra forma, que es como yo lo mencioné, que mucha gente pone de acuerdo en conectarse a un servicio, a una red o una página y tumbarla, y de esa forma pues ponen descubierto ciertas cosas. Listo. Entonces, por ejemplo, acá estamos observando que Google es complicado por lo que
por ejemplo, tiene muchos servidores y todas esas IPs hacen parte de ese conjunto de servidores que es uno solo, que es Google, ¿sí? Que es un servicio como tal. Si yo miro, por ejemplo, acá y hago un ping a YouTube, vamos a ver qué pasa. Entonces acá me dice que la IP, mire que está dentro del mismo segmento, ¿cierto? Pero empieza con, el número del servidor que me atendió es el 91. Bien, vuelvo y lo hago un ping. Mire que el que me está atendiendo en este momento es el 91. Si yo coloco acá 64, 23, 177, 91, mire que me atiende igual Google. Y usted dirá, ay, pero ¿por qué? Lo que pasa es que YouTube hace parte de Google, ¿cierto? Pues por eso aparece este servidor. O sea que los servidores de Google no solamente atienden Google como tal, sino también posiblemente YouTube, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna inquietud, pregunta? Bueno, continuemos entonces. Acá eh, les dejé también pues toda la información, lo que es un firewall, pues eso ya lo hemos hablado. Y acá dice que es un muro de fuego, ¿sí? O es un cortafuegos, también le dicen por ahí. Incluso acá les dejé un video para que usted vea bien sobre lo que es un firewall y cómo funciona. Bien, y qué problemas puede tener un firewall. Bueno, lo siguiente es, por ejemplo, ya lo que son los puertos de conexión, ¿sí? Entonces, todo computador, todo equipo host que esté conectado dentro de la red tiene algo que se llama un firewall, o un cortajuegos, o un muro de fuegos. Ese cortajuegos tiene 65.550 puertos. Entonces vuelvo a reiterar, tiene 65.550 puertos, por los cuales yo puedo establecer comunicaciones, ¿sí? Entonces la computadora o el sistema operativo establece comunicación por puertos como el 80, que es para navegación web, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá en este momento. Entonces, toda la navegación web se hace por el puerto 80 y también si es un protocolo, como en este caso, que la conexión es segura, que tiene el candadito en la parte superior, no como este. No, sí, este también tiene conexión segura. Entonces, este candado quiere decir que estamos conectándonos por el puerto 443, ¿sí? De ese firewall. Entonces, el firewall, como yo les había mencionado, tiene una comunicación de entrada y de salida. Entonces, el de entrada es el más crítico porque es lo que yo estoy recibiendo desde Internet. Bien, no tanto el de salida porque el de salida es cool cuando yo envío información a Internet. El firewall que hay que proteger más es el de entrada, o sea, todo lo que ingrese a la computadora o ingrese a la red. Entonces, todos los equipos que se conecten a una red, la mayoría, no estoy diciendo pues, dije todos, pero la mayoría tienen el firewall. O sea, un router tiene firewall, ¿sí? Un servidor debe tener firewall. Un computador conectado a una red debe tener firewall. ¿Para qué? Para tratar de asegurar algo, la conectividad entre los dos puntos. Bien, aparte del antivirus. Entonces, el firewall es muy importante para eso. Bien, entonces hay servidores que solamente tienen abiertas o abiertos los puertos que son necesarios. Por ejemplo, el puerto 80, si es un servidor web, entonces que está mostrando una página, entonces tiene puerto 80 abierto. Y posiblemente el 443 si utiliza SSL o conexiones seguras, así como Google utiliza TLS o SSL para este tipo de conexión segura. Bien, ahora,
esas comunicaciones, dependiendo del firewall, ¿sí? Entonces, ¿se restringen o no se restringen? Si yo ya cierro el puerto 80, entonces ya no puedo conectar nada por ese puerto, ¿sí? Tanto de entrada como de salida. Entonces, si yo cierro el puerto de entrada y de salida en el 80, entonces no me puedo comunicar por el puerto. Pero si yo cierro solamente el de entrada, ¿será que el de salida sí se puede comunicar o no? ¿Aló? No se podría comunicar porque es el de internet. Y, y para, y para salida tiene que tener internet, o no necesariamente. Bien, por ejemplo, vuelvo y reitero. Cuando yo cierro el puerto, tanto de entrada como de salida, puerto 80, perdería la comunicación, ¿cierto? Porque no puedo ni ingresar ni salir información por ese puerto. Pero si yo, por ejemplo, en el firewall de la computadora, hablando de esta computadora, cierro el puerto 80 solo de entrada, pero el de salida no, cuando la computadora puede enviar información porque no cerré el de salida, ¿cierto? O sea que cuando ella envía información por el puerto 80, el servidor que le va a responder es capaz de comunicarse por el puerto 80, porque la computadora, o sea, tiene cerrados el de entrada, ¿bien? Tiene cerrados el de entrada, no el de salida. O sea que cuando yo cierro el de entrada, la computadora sí se puede comunicar. Pero si yo ya cierro el de salida, ¿sí? Y el de entrada, pues el de salida, si yo me voy a comunicar, por ejemplo, vuelvo y reitero el ejemplo. Si yo cierro el de salida, la computadora no se va a poder comunicar con el exterior. O sea que no, mejor dicho, pierdo comunicación. Si cierro los dos, pues peor aún, ¿cierto? Pero con solamente yo cerrar el puerto de salida, automáticamente la computadora queda sin conexión. ¿Por qué? Porque no se puede comunicar a través de ese puerto. Pero caso contrario, si cierro el de entrada, pero no el de salida, la computadora puede comunicar con el servidor que yo le diga, ¿sí? Y ningún otro que esté por ahí arbitrariamente intentando conectarse por el puerto 80 a mi computadora se va a poder conectar porque lo tengo cerrado, ¿cierto? Bien, entonces espero que quede claro que cuando yo tengo puerto de entrada cerrado, la computadora sí va a poder navegar, ¿bien? Pero si yo ya cierro el de salida, la computadora no va a poder enviar información a través de ese puerto, ¿listo? A esa dirección IP. Entonces, voy por reitero, ese firewall es una protección que tengo para que ningún intruso o comunicación ajena externa de mi sistema operativo y de la red se puedan comunicar. Bien, o sea, que alguien arbitrariamente se quiera conectar por ese puerto no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque está cerrado. Pero mi computadora sí se va a poder conectar por esos puertos porque como tiene los puertos de salida habilitados, entonces sí se va a poder comunicar por cualquiera de ellos. ¿Listo? Por ejemplo, no sé si alguien utilizó o todavía utiliza programas P2P como ¿cómo le digo yo? uTorrent o BitTorrent, ¿sí? En alguna época se utiliza el Kazaa o el Emule. Entonces, esos programas que son P2P sí necesitan tener abierto el puerto de entrada. ¿Por qué? Porque esa comunicación, como es directa y el servidor necesita identificar la computadora, entonces es necesario abrir el puerto de entrada. ¿Bien? O sea que si usted solamente tiene el puerto de salida habilitado, el servicio no es capaz de comunicarse efectivamente. Por eso le dicen a usted que entre más puertos abra el firewall en esos servicios, pues más rápida va a ser la descarga, efectivamente, porque entre más puertos tenga usted abiertos, pues la comunicación va a ser más fluida. Pero el problema es que como al yo tener esos puertos abiertos, la computadora va a estar más expuesta porque tengo más puertas abiertas. Bien,
Entonces hay que tener eso en cuenta, de que cuántos puertos voy a abrir yo. ¿Por qué? Porque cada puerto de los 65.000, cada uno de esos es capaz de establecer 60 conexiones a través de un solo puerto. O sea que si yo excedo la capacidad de los puertos conectados, hay algo que se llama puertos pasivos, entonces por ahí enruto la información para que siga conectándose por otros puertos. Pero eso en caso tal de que una comunicación, ¿sí?, sea muy cargada, o sea, que tenga muchas conexiones por ese solo puerto, entonces ya tendría que haber algo que llaman puertos pasivos que se abren solamente cuando el puerto principal se está saturando. Bien, eso ya es otro término, pero a nivel de firewall, lo que necesito que entiendan es que lo que hace es protegernos de algún ataque externo o alguna conexión arbitraria. Bien, eso es lo que hace el firewall. Y ahí pues se resume en el video lo que hace el firewall. Bien, o ese muro de fuego. Ahora, volviendo al tema de la IP, que no hemos terminado, solamente estamos explicando dónde salen las IPs y qué es lo que hace dentro de la red, ¿cierto? Entonces ya hablamos de esta IP, que es la IP de la computadora, de esta otra que es la máscara subred, que ya sabemos que lo que hace es enmascarar o ocultar la IP en Internet, y ya lo vimos cómo lo hace por medio de traducción de direcciones de red. Y hay otra IP que es la puerta de enlace predeterminada. En Windows se llama así, en otro sistema operativo se llama gateway, ¿sí?, o puerta de enlace. Bien, pero en Windows se llama puerta de enlace predeterminada. Ahora, esta IP que tengo acá es la dirección IP del equipo o el host que me está comunicando a Internet. Bien, me explico. Esta IP es la dirección IP del router con el cual yo me estoy conectando a Internet. Bien, entonces, tengo la IP de la computadora, la máscara. Y mire que esta IP, ¿sí?, que con estos tres octetos está dentro de la misma, dentro del mismo segmento de red o dentro de la misma red. 192.168.3. 192.168.3. Lo que cambia es el último número que identifica quién, la computadora o el dispositivo. Entonces, la computadora tiene la 101, el router tiene la 1. Y me puedo comunicar. Si yo le hago un ping a esa IP, él me va a responder. O sea que si usted quiere saber cuál es la dirección IP de su router o el router que usted tiene conectado en su casa, entonces usted puede colocar un ipconfig y ahí donde dice puerta enlace predeterminada, ahí aparece esta IP. En mi caso es esta, puede que la suya sea 0.54 o 0.1, bueno, o 1.1 o 1.54, bueno, porque por lo general colocan o la primera IP o la última. Entonces los operadores hacen eso, por lo general. Bien, entonces ahí, si yo le hice un pin a esa IP, me da una respuesta de esa IP, me dice que se demoró 2 milisegundos, comunicarse 3 segundos. Se demora eso porque como estoy conectado por Wi-Fi, entonces hay un pequeño retardo ahí en los milisegundos. Bien, listo. O sea que acá tenemos respuesta desde la IP. Bytes que se enviaron 32. Bien. Tiempo de respuesta 2 milisegundos. Y esto que dice TTL es el tiempo de vida de los paquetes, que fue de 64. ¿64 qué? Saltos. Bien. O sea, 64 saltos quiere decir que se demoró 64 veces en enviar esos 32 bits a esa IP, demorándose 2 milisegundos. Perdón. 2, por acá 1, por acá 3.
se demoró más o menos, ¿sí? O sea que cada uno de estos pins se demoró 64 el tiempo de vida en cada uno de ellos. Ese es el tiempo en responder y estos fueron los bytes que se enviaron. Y ya acá me dice que la estadística del pin dice que se enviaron 4, recibidos 4 y perdidos 0. Ya cuando usted dice, ay, que hay algún perdido por ahí, quiere decir que la comunicación no fue muy efectiva y se perdió un, unos paquetes de estos de 32 bytes, ¿cierto? Se perdieron. ¿Listo? Entonces, tiempo de vida aproximado, acá pues saca como un promedio. Entonces acá dice que mínimo 1, máximo 3, media 2. Bien, y saca como un promedio. Ahora, si yo hago un pin a la 8888, que es un servidor de Google para DNS, entonces mire que se demora, acá se demoró 2, ¿sí? 1, 3, y acá se demora 35 milisegundos, 29 milisegundos, 44 y 33. La media está más o menos en 35 milisegundos. Y el tiempo de vida del paquete fue de 115 saltos. Mire que aumentó. ¿Por qué? Porque ya estoy saliendo de la red, conectándome a internet y ya hay más saltos allí. Bien, hay más saltos dentro de la comunicación, porque tengo que pasar por más equipos, ¿sí? Por los servidores de mi proveedor, de ahí pasa a los servidores del otro proveedor del proveedor, y de ahí supuestamente hay unos equipos conectados y allá después salta Google o salta al servidor DNS, que son estos 4 ochos. Bien. Lo mismo pasa si yo le hago un ping. Miren el tiempo de respuesta acá, ¿cierto? Y miren los saltos. Vamos a hacer un ping ya a google.com. Vamos a ver qué pasa. Entonces mire que el tiempo acá se demoró máximo 44. Mire que acá ya se demora más. ¿Sí? Pero el tiempo de vida es menor. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque acá me estoy conectando directamente al dominio. Pero se demoró más porque tiene que dar más vueltas en enviar y recibir la información. Entonces, aparte de los equipos que tengo conectados acá, tiene que conectarse a los servidores y conectarse a algo que llama un DNS. Bien, vamos a verificar eso. Entonces aquí, si yo verifico con ipconfig/all, acá me aparece toda esta información. ¿Sí? Aparece más información de la que tenía. Aparece la IP, aparece todo esto, aparece el preferido, aparece algo que se llama la dirección física, que es esto. Bien, aparece todo eso y aparece esto, servidores DNS. Bien, en este caso son 176, 103, 130, 130. Bien, y el otro es 176, 103, 130, 131. Bien, ¿qué quiere decir eso? Voy a poner una analogía o un ejemplo para que usted me entienda. ¿Sí? Para usted, ¿qué es más fácil recordar? ¿Números o letras? ¿Aló? Números. Números. ¿Usted se acuerda ahora de la dirección IP de Google que colocamos o no? No, eso sí no me acuerdo. Entonces sí ve que somos más dados a recordar nombres que números. O sea, si yo le digo google.com, usted sí se acuerda, ¿cierto? Pero si le digo cuál era la IP de Google, entonces usted dice, ay, yo no me acuerdo. Por lo mismo, porque los seres humanos somos más dados a acordarnos de letras o de nombres que de números. Bien, entonces,
Por eso se inventaron el DNS, esto, DNS. ¿Qué quiere decir DNS? Servicio, la sigla está en inglés. Entonces la S es de servicio, la N de nombres y la D de dominios. Entonces, cuando usted coloca, colóquelo acá de nuevo, google.com, Google es el nombre y com es el dominio. Bien, se llama servicio de nombres de dominio. Esto, ese DNS que está por acá, estas IP, estos DNS, lo que hacen es resolverme este nombre, google.com, y me lo pasa a la dirección IP. O sea que cuando yo le hago un pin a Google, ellos me van a resolver cuál es la dirección IP que tiene Google. ¿Sí ven? 172.217.614. Mire que ella cambió, o sea, me están atendiendo otros servidores de Google. Bien. Entonces, estas son las IPs que tiene Google. Bien. Por eso es que cuando yo, como les mostré hace un rato, coloco acá 172.17.6.14, entonces me carga Google. Bien. Si yo vengo acá y hago un ping a facebook.com, vamos a ver qué IP tiene la 31. Entonces si yo coloco acá 31.13.67.35, ya me carga Facebook. ¿Sí ven? ¿Y eso quién lo hace? Los DNS. ¿Listo? Entonces, este Facebook o estos Facebook lo cargué con la dirección IP. ¿Bien? Con la dirección IP cargué eso. ¿Y quién me resolvió eso? Los DNS. O sea que si yo, que se me hicieron, yo los busco acá, acá están. Estos son los servidores o las IPs de los servidores de los DNS. Si yo le hago un ping a esas 176, 103, 130, 130, marque qué pasa. Entonces, ping 176.103, 130, 130. Entonces ahí tiene una respuesta, ¿cierto? Listo. Entonces esos DNS me responden. Y ellos son los que se encargan de, cuando yo coloque acá youtube.com, entonces ellos me resuelvan este nombre y se conectan directamente a la dirección IP, sin necesidad de colocar ahí 64.177.tal, ¿cierto? Sino que automáticamente al yo colocar este nombre, él me va a resolver la IP o qué dirección IP tiene. Y eso es lo que pasa acá, ¿cierto? Bien, entonces cada vez que yo coloco un nombre de dominio, los DNS son importantes para resolverme a qué corresponde ese nombre de dominio, a qué IP o a qué IP pertenece ese nombre de dominio. Bien, entonces si usted coloca acá, por ejemplo, si yo vengo acá y le coloco ping american.edu.co, acá me va a salir la dirección IP del servidor de la página de la American. ¿Sí? Bien. Y ahí va a aparecer el tiempo en milisegundos y el tiempo de día, que son 45 saltos. Como el servidor está más cerca, está acá en Colombia, entonces se demora menos el tiempo de vida. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí alguna inquietud? O sea que, vuelvo y reitero, necesitamos IP, máscara de su red, puerta de enlace y DNS para poder establecer una comunicación. Si yo vengo y verifico por acá, en la parte inferior donde está la barra de notificación, el icono de red,
Yo le digo abrir el centro de redes y recursos compartidos de la computadora y voy a cambiar la configuración del adaptador. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar el Wi-Fi. Yo miro los detalles y acá me aparece la misma información, vean. La dirección IP de la computadora, la máscara de su red, ¿sí? La conexión cuando se obtuvo, la puerta de enlace, el DHCP que me está entregando la dirección y los DNS los mismos que vimos allá por los comandos. Entonces, si usted ingresa por el entorno gráfico, puede observarlo así o por los comandos como lo vimos anteriormente. Pero básicamente, entonces tengo la IP, máscara subred, puertas de enlace y DNS. Cada una de estas cosas tiene unas tareas o tiene un porqué, ¿sí? Del por qué están ahí. Bien. No sé si haya alguna inquietud ahí para finalizar. ¿Alguna pregunta? No, no, señor. Bien, en la plataforma, y para terminar, muchachos, en la plataforma les dejé, yo maximizo esto. Hay unas consultas. No, yo ¿Aló? no tengo Se escucha entrecortado. ninguna duda. Se escucha entrecortado, José. No le escuché bien. No sé si usted me escucha bien. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Bien, Sí. José se desconectó, ¿o qué? Que no lo veo ahí. Que creo que él tenía una pregunta. No, José no, creo que era Germán. O Germán, coméntame, ¿qué tú tenías? No, no, yo no estoy. Ah, ya. Porque De pronto fue el compañero y todavía está por fuera. sí, no, todavía no me aparece acá la solicitud de conexión, pero mm, bueno, esperemos a ver si se conecta. Pues no sé si tengan alguna inquietud. Ah, les comentaba, ahí hay unas tareitas, listo. Ahí en la plataforma. Pero yo ingreso por aquí. Acá en seguridad informática. Entonces acá donde dice tareas está la de sistema operativos para uso de seguridad informática local, eso quiere decir SIL, y diferencias entre UTM y NG Firewall o Next Generation Firewall.